Buenos días. Un gusto estar nuevamente en forma presencial. Vamos a Como queráis, no presentar hace el falta. módulo de Como mama. queráis. La coordinadora de este módulo es la doctora Verónica Vázquez Balcarce, médica Vale. radiooncóloga, directora médica de Y yo me voy a CEVITRA silenciar, y ¿vale? vicepresidenta de la SATRO. Los disertantes van a ser la doctora Sofía Sánchez García, virtualmente desde España, médica especialista en oncología y trabaja en el Hospital La Luz de Madrid. También desde España, en forma virtual, la doctora Ana Díaz Gabela, licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en oncología radioterápica del Hospital de Cruces y actualmente médico adjunto en los servicios de oncología radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital La Luz, profesora colaboradora de la Universidad Europea de Madrid. También va a hablar la doctora Vanessa Krakowski, médica radiooncóloga, directora médica de Mevaterapia. Trabaja también en el Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene un máster veronés en mastología. Y el doctor Cobenfeld, oncólogo clínico a cargo de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Británico de Buenos Aires. Y como panelista va a estar la doctora Cristina Noblía, médica mastóloga del Sanatorio Tamendi. Invitamos al primer expositor. Buenos días, me llamo Sofía Sánchez García y trabajo en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital La Luz en Madrid. Os voy a presentar este estudio que se está realizando en Corea del Sur por el doctor John Bae Kim, irradiación electiva de la cadena mamaria interna en mujeres con cáncer de mama N positivo. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, fase 3. Para empezar, nos ponemos un poco en antecedentes. Los estudios MA20 y ERTC 22922 aleatorizan a pacientes con estadios tempranos de cáncer de mama, pero de alto riesgo, a recibir o no recibir radioterapia en las regiones ganglionares. En caso de tratar las regiones ganglionares, también se incluyó la cadena mamaria interna. Con estos estudios quedó demostrado el beneficio del tratamiento de las regiones ganglionares, pero no podemos saber cuánto de ese beneficio se debe a la irradiación de la cadena mamaria interna. La pregunta es, ¿merece la pena realizar este tratamiento cuando su planificación es más compleja y podemos producir mayor toxicidad cuando, sin embargo, la tasa de recurrencias a ese nivel es muy baja? Este estudio, el KROG 0806, ha sido diseñado para investigar el efecto del tratamiento de la cadena mamaria interna, tanto en resultados clínicos como en toxicidad. Hablamos ahora de criterios de inclusión y de exclusión. El estudio incluye tumores de mama con confirmación histológica de afectación ganglionar, que se haya realizado cirugía conservadora o mastectomía y con linfadenectomía axilar, con por lo menos 8 ganglios extraídos. Excluyen pacientes que hayan recibido neoadjuvancia con cáncer de mama bilateral, metastásicos o que al diagnóstico tengan afectación de los ganglios supraclaviculares o de la propia mamaria interna. Los pacientes son aleatorizados a recibir radioterapia en la cadena mamaria interna o no, y el grado de afectación ganglionar o el tipo de cirugía fueron usados como factores de estratificación. ¿Cómo se ha realizado el tratamiento? Todos los pacientes reciben radioterapia en mama o lecho de mastectomía y regiones ganglionales axilosupraclaviculares. La dosis administrada es de entre 45 y 50.4 Grays, con fraccionamiento convencional y posibilidad de boost sobre el lecho quirúrgico. La mayoría de pacientes recibieron quimioterapia adyuvante, basada en taxanos más menos trastuzumab. El objetivo primario del estudio, supervivencia libre de enfermedad, y los objetivos secundarios, supervivencia global, supervivencia específica de cáncer de mama y toxicidad. Entre 2008 y 2013, 747 pacientes fueron aleatorizadas a recibir radioterapia en la cadena mamaria interna o no recibirla. En el análisis por intención de tratar fueron incluidas 362 pacientes en el primer grupo y 373 en el segundo. Vemos ahora las características de los pacientes. Mediana de edad, 48 años, 60% de los tumores localizados en cuadrantes externos y un 40% en cuadrantes internos. Se incluyen todos los estadios, aunque el 70% se engloban entre T1, T2, N1 y N2. Todos los grados, lo más frecuente 2-3. Se incluyen también todas las inmunohistoquímicas. En un 50% se realizó cirugía conservadora y en otro 50% mastectomía. Y las características de los pacientes están balanceadas en ambos grupos. Como ya habíamos comentado, utilizan fraccionamiento convencional hasta 50.4 Grays más menos boost. En cuanto a resultados, un 18,5% de los pacientes del grupo control tuvieron algún tipo de recaída a lo largo del seguimiento y un 16% en el grupo de tratamiento. Lo más frecuente en los dos grupos, las recaídas a distancia, y las recaídas locorregionales fueron infrecuentes.
En cuanto al objetivo primario, supervivencia libre de enfermedad a 7 años, 85,3% en el grupo de radioterapia sobre la mamaria interna frente a 81,9% en el otro brazo, dato que no resultó estadísticamente significativo. De los objetivos secundarios, la mortalidad por cáncer de mama a 7 años, 8,4% frente a 10,8%, tampoco fue significativa. Supervivencia libre de recaída a distancia y supervivencia global a 7 años también fueron ligeramente mejores en el grupo de tratamiento de la mamaria interna, pero ninguno de estos datos alcanzó la significación estadística. En el análisis por subgrupos, como veis en el gráfico, el tratamiento de la cadena mamaria interna mostró tendencia en prácticamente todos ellos a mejorar los resultados, pero es en el subgrupo de tumores localizados en región central donde alcanza la significación estadística. En este subgrupo, la supervivencia libre de enfermedad a 7 años es de casi un 10% mayor al tratar la cadena mamaria interna y también mejora un 5% la mortalidad por cáncer de mama. Por último, analizamos la toxicidad. La mayor parte de los efectos secundarios fueron similares en ambos brazos. Si nos centramos en la neumonitis, un 6% de pacientes en el grupo de tratamiento de la mamaria interna presentaron algún grado de neumonitis, frente a un 3% en el otro brazo, dato que es estadísticamente significativo. Ahora bien, ninguno de los dos brazos tuvo neumonitis grado 3 o 4. A modo de resumen, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia libre de enfermedad. En el análisis por subgrupos sí se demuestra un beneficio en este parámetro, al tratar la cadena mamaria interna en tumores de localización central o medial, y sí que se observa de forma estadísticamente significativa un mayor porcentaje de neumonitis rádica, pero ninguna grado 3 o 4. Como conclusión, incluir la cadena mamaria interna no mejora la supervivencia libre de enfermedad en tumores de mama N positivo en general, pero sí en los de localización central y medial, por lo que estas pacientes podrían ser consideradas para la realización de este tratamiento. Muchas gracias. Bueno, el primero del que vamos a hablar es el MC1635, un fase 3 que randomiza radioterapia hipofraccionada en mama completa, en whole breast. Es un estudio de la Mayo Clinic que tomó lugar en distintos estados de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sabemos? Que en cáncer temprano de mama el estándar es la cirugía conservadora más radioterapia. Hoy por hoy sabemos que los hipofraccionamientos moderados, como tal, definimos a los esquemas tipo START o el esquema de Whelan de alrededor de 40 Grays, es equivalente al fraccionamiento convencional y fue demostrado, como los que mencioné recién, en distintos trials. El UK Fast Forward se publicó con datos a 5 años y randomizaron el esquema START B, ya tomándolo como estándar, versus 27 Grays en 5 fracciones o un Gray menos en la misma cantidad. Y lo que compararon es la recaída ipsilateral sin mayores diferencias. Fue un estudio de no inferioridad. Y los efectos adversos fueron moderados sin mayor diferencia entre los esquemas. Lo que sí se vio es más tardío en el esquema de 27, pero no en el de 26. Ahora vamos a ver qué pasa con los que elevan un poquito la dosis. ¿Cuál es la hipótesis del trial? Que el hipofraccionamiento extremo a la mama puede tener resultados similares en lo que son los resultados a los hipofraccionamientos moderados en el tratamiento conservador. Y en forma subsecuente lo que analizaron fueron la toxicidad, la calidad de vida y la cosmesis de las pacientes. ¿Cómo era el criterio de elegibilidad? Pacientes mayores de edad con cirugía conservadora. Vemos que los estadios son un poco amplios, T1, T3, inclusive en euro no podían ser metastásicas y eran randomizadas a un brazo con fotones o protonterapia. En la rama A estaban los hipofraccionamientos moderados tipo START y tenía como opción integrar el boost a una dosis total de 48 Grays. Y en el brazo B, en la rama B, el hipofraccionamiento extremo tipo Fast Forward de 25 Grays en 5 fracciones, siempre muy interesante con la opción de integrar boost hasta una dosis final de 30 Grays. Evaluaron como endpoints la toxicidad según los criterios comunes. Después estaban la percepción del paciente, calidad de vida, y usaron un esquema que evalúa el detrimento si hay un empeoramiento en la cosmesis, que es lo que hace la escala de Harvard. Tuvieron un follow-up medio un poquito menor a los 2 años
Bueno, lo que se puede ver tiene muchos datos, pero que los dos brazos estaban totalmente, eran muy similares las características. Y admitía, o sea, pacientes, algunas habían recibido neoadyuvancia. No se vio para nada en lo que hace a toxicidad dermitis grado 3. Lo que se vio fue dermatitis grado 2, muy similar en el brazo moderado con el ultraacelerado. Lo mismo, muy similar para fibrosis y linfedema, fue muy similar para los dos. Esto es en agudo, Lo mismo, esto es lo que mostraba antes, linfedema, fibrosis. Lo que sí se vio es en lo que el paciente percibió como si fuera dermitis, como si fuera quemadura, más común en el esquema moderado. Y esto ya lo sabemos, contra más rápido vamos, menor es la dermitis. Lo vimos creo que con los hipofraccionamientos moderados, que las pacientes se queman menos. Y esto tuvo una P significativa. O sea, las pacientes percibieron que se quemaron más con el esquema STAR, básicamente. Bueno, no hubo diferencias en calidad de vida con las distintas escalas. Y en lo que respecta a cosmesis, lo que mencionaba antes, el deterioro de la misma es pasar. Si estabas excelente a bueno, si era aceptable, pasar a pobre, o sea, empeorar tu cosmesis. Fue muy similar a los 3 meses, o sea, lo que sería crónico en el brazo moderado con respecto al brazo ultraacelerado. Como conclusión, este estudio sugiere que el hipofraccionamiento extremo con 5 fracciones de 25 Gray para cáncer de mama temprano es muy bien tolerado. Bueno, son muy similares, es lo que dice el estudio, es algo bien tolerado por las pacientes. A 5 años no vemos que tengan más recaídas y es una alternativa apta. Y las preguntas que quedan abiertas es: ¿podemos irradiar áreas ganglionares con estos esquemas acelerados e inclusive ultraacelerados? Charlaremos ahora en la discusión. ¿Es lo mismo el hipofraccionamiento extremo en los HER2, o sea, en las biologías desfavorecedoras contra los tumores luminales? Bueno, creo que de los moderados también hemos aprendido un poquito y ya lo vamos a conversar. Y creo que la más interesante es, ¿la podemos hacer preoperatoria? Bueno, eso con respecto a whole breast irradiation. Pasamos a la próxima presentación, que va a ser de APBI. Bueno, este es el estudio OPAR, que es un fase 2 randomizado, que lo que hace es partial breast, pero con una fracción diaria. Es un estudio canadiense de McMaster University, que lo presentó el Dr. Kim, auspiciado por Timothy Whelan, que trabaja mucho en mama. Entonces, ¿cuál es el racional de la irradiación parcial de la mama? Que las recaídas generalmente aparecen en el mismo sitio donde estuvo el primario. Y lo que se hace con la irradiación parcial de la mama es irradiar el lecho quirúrgico con un margen, acá necesitamos un margen normal de tejido, y generalmente es entregado a la semana, en menos, es en poco tiempo, o sea, seguimos en la línea de esquemas ultraacelerados. En este caso, la radioterapia parcial con 3D o intensidad modulada es no invasiva, es fácil de realizar y fue investigada en numerosos estudios fase 3. Toman el RAPID de Whelan también, que demostró que la PBI dada BID, o sea 2 veces por día, da buen control local y es comparable a los resultados que tenemos con whole breast. Entonces, el estudio que mencionaba antes, lo que sucede es que si bien da buen control, tiene mayor toxicidad tardía y peor cosmesis cuando lo comparamos con la radioterapia a la mama completa. Un 30% versus un 17% peor a 3 años con una P súper significativa. Entonces, lo que se atribuye es que este problema en la cosmesis tiene que ver con el fraccionamiento de 2 veces por día. Y lo mencionan en base a que la reparación normal de los tejidos suele ser de unas 6 horas, con lo cual sugieren esperar 5 vidas medias entre las 2 fracciones y ver si con este nuevo tipo de fraccionamiento de una sola vez día
pueden mejorar lo que pasó con el Rapid. Entonces, hay dos esquemas alternativos. Está todos el de 5 fracciones, 30 grays, el de 27.5, siempre hay una rama con un poquito menor de dosis, contrastado con el fraccionamiento moderado de Velan, ¿sí?, a la mama total. Ahí están las dosis biológicas equivalentes para lo que sería un alfa beta de 3 para interpretar toxicidad tardía, y vemos que los números van cambiando en base a las fracciones. Entonces, tomaron 281 pacientes y los randomizaron a APBI con dosis mayor, 6×5 versus 27.5 en 5 fracciones. Incluyeron a pacientes que tenían carcinoma invasivo de la mama o in situ, que tenía que ser menor a 3 centímetros, con márgenes obviamente negativos y axila obviamente negativos. Excluyeron pacientes menores de 50, altos grados biológicos y los que son puramente los carcinomas lobulillares. Y obviamente si la enfermedad era multicéntrica, estas pacientes quedaban excluidas del estudio. Este es un esquema similar a los descritos por Tajiani y por Vuelan. Usan 3 a 5 campos no coplanares, usando, en este caso podía ser tanto o intensidad modulada o con 3D, y lo que hacían es darle al CTB 1 centímetro de expansión y el PTB una expansión de 1 centímetro a su vez del CTB. Esas son las restricciones dosimétricas, no vamos a leerlas todas. Y lo que evaluaban primariamente es una cosmesis adversa. ¿Y cómo determinaban esta cosmesis? Por parte de los médicos, a través de personal capacitado y por medio de fotografías, sin saber qué habían hecho las pacientes. Y usaban un rating, un score de la EORTC que compara la mama tratada contra la no tratada para ver las diferencias. Iba de 0 a 3 si había mucha diferencia o no había nada de diferencia. Entonces el outcome primario es ver si hay una cosmesis aceptable o pobre. ¿Qué pasa si fraccionamos una vez por día? A su vez, la cosmesis adversa era evaluada por una enfermera y por los mismos pacientes. Por la enfermera 2 años, usando escala de ORTC, y por la paciente a 3. Y el deterioro, que es lo que mencionaba antes, si había algún cambio adverso desde que había terminado hacia los 2 años. Y después, en toxicidad tardía, se valoraba si había edema, si había dolor, si había telangiectasia, cinduramiento de la mama, y también evaluaron recurrencia local. Entonces, para que sea aceptable esta técnica no puede provocar más morbilidad que la radioterapia whole breast. Entonces, tomamos como número, fijen este número del 17%, que es lo que salió en el Rapid Trial, que fueron los que experimentaron cosmesis adversa con whole breast a 3 años. Entonces, nada puede subir este 17% porque si no, decimos que es inferior. Bueno, este es el dato estadístico que hicieron el error tipo 1, el alfa de 5%, y tenía que ser, para ser aceptable, menor a un 23%, con 140 pacientes con un N de 140 por brazo. Bueno, todo estadístico. La edad media estaba súper, o sea, eran iguales prácticamente los dos grupos, edad media de 65 años, los tumores alrededor de 1 centímetro, los grado 3 no están, son bajos grados, el volumen del seroma similar y las prescripciones de dosis similares en los dos brazos. Este es el porcentaje de cosmesis adversa de, o sea, aceptable a pobre por el panel médico. Igual, en la rama de 30, en la rama de 2.7. Y a 2 años, ahí vemos ese número, sigue siendo, perdón, no 17, menor que 23. Este es el número que hay que tomar. 17 fue en el Rapid y tomando estos datos estadísticos, tiene que estar por debajo de 23, no 17. O sea, los números se mantienen por debajo de lo esperable. Muy buen resultado cosmético, entre excelente y bueno. En lo que hace a la enfermera del paciente, también el análisis
muy similar en los dos grupos, no hubo mucha diferencia en cuanto a cosmesis adversa. En el deterioro, que es cuando pasamos de excelente a bueno, de bueno a fair o de aceptable a malo, similar en los dos brazos. Y en toxicidad tardía es donde hay más diferencia en el grupo de 30 grays en lo que hace a swelling, a inflamación y a induración de la mama. Y acá se ve en toxicidad tardía mayor, grado 2 o mayor, y es mayor el número en los pacientes que estuvieron en la rama de los 30 grays, de los fraccionamientos 6×5. Recurrencias no tuvieron prácticamente, 2 en un grupo, 1 en el otro, es desestimable, y lo que podemos concluir es que la morbilidad de los dos esquemas es aceptable y es mejor que lo que pasó, o sea, los números son mejores que con el rápido. La rama de menor dosis, sin mucha evidencia, sin mucho seguimiento, esto necesita más años de seguimiento, tendrían menos efectos adversos tardío. Y lo que se vio también en la rama de la dosis más baja, o sea, la cosmesis adversa era menor, percibida solamente por enfermeras y pacientes. Y bueno, en líneas generales lo que mencionaba, que la toxicidad tardía sería un poquito mejor para la rama de 27.5. Y lo que están planificando en este grupo es conducir el fase 3. Así que bueno, muchísimas gracias. Esas son las dos presentaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Quiero en primera instancia agradecer a las autoridades de la SATRO por la invitación. Para mí es un gusto y un privilegio estar presente en esta actividad académica tan importante de otra especialidad. El objetivo es presentar estos dos estudios clínicos, el estudio ATTEMP y el estudio RadioPARP. Jennifer Bellon presentó los resultados y la toxicidad de la terapia local del estudio ATTEMP, que es un estudio de fase 2 randomizado en cáncer de mama HER2 positivo estadio 1, que comparó paclitaxel semanal más trastuzumab por un año versus TDM1. Se incluyeron casi 500 pacientes en una proporción 3:1 a favor de TDM1. Todos los pacientes tenían que tener tumores hasta 2 centímetros, eran axilas negativos y se permitía incluir pacientes con micrometástasis. El objetivo primario del estudio fue la sobriedad libre de enfermedad invasiva a los 3 años y la toxicidad. Se estratificó de acuerdo a la edad, menor o mayor a 55 años, y si se planificaba realizar radioterapia o terapia endocrina. La radioterapia y la terapia endocrina comenzaron luego de 12 semanas de comenzado el tratamiento sistémico. El TDM1 fue el primer anticuerpo monoclonal conjugado aprobado en tumores sólidos y en cáncer de mama en particular. La macromolécula consta del anticuerpo trastuzumab y a través de puentes tiene unidos moléculas de un agente citotóxico que es el emtansine, que es un inhibidor de la polimerización de los microtúbulos. Por un mecanismo de endocitosis mediado por receptor, el anticuerpo monoclonal ingresa dentro de la célula, libera el agente citotóxico y mata la célula tumoral. Se han presentado múltiples ensayos clínicos en enfermedad HER2 positiva temprana, en el setting adyuvante y neoadyuvante, algunos con el objetivo de escalar o intensificar los tratamientos en pacientes de mayor riesgo, y también se han presentado estudios clínicos en pacientes de menor riesgo HER2 positivo en el setting adyuvante y neoadyuvante. El estudio ATTEMP fue un estudio de adyuvancia y el objetivo era tratar de evitar que los pacientes reciban quimioterapia. Por eso se comparó el TDM1 con el esquema de paclitaxel semanal, que es un agente citotóxico, con trastuzumab. Las pacientes fueron equilibradamente randomizados de acuerdo a la edad y a las características patológicas.
La mitad de las pacientes tenía un tamaño entre 1 a 2 centímetros. Casi todas las pacientes eran axila negativas. El 75% eran pacientes triples positivas. Y el 62% aproximadamente realizó una cirugía conservadora de mama. Los objetivos primarios del estudio fue estimar la toxicidad de la radioterapia cuando se aplica en forma concurrente, ya sea con trastuzumab o con TDM1. Hubo una revisión retrospectiva de las historias clínicas y la estimación de la toxicidad cutánea fue independientemente realizada por 2 radioterapeutas y si había discrepancias se incluyó un tercer radioterapeuta. Estas son las características de la radioterapia que recibieron los pacientes. Casi todas las pacientes recibieron radioterapia en la mama completa. Un 40% de ellos recibió radioterapia hipofraccionada. Las pacientes con cirugía conservadora, casi el 90% recibieron BOOST en el lecho de la tumorectomía y casi ninguna recibió radioterapia en áreas ganglionares. En cuanto a los resultados, no hubo diferencia estadísticamente significativa en toxicidad cutánea de grado 2 o superior en aquellas pacientes que recibieron paclitaxel semanal con trastuzumab o TDM1. Hubo solamente 2 casos de toxicidad grado 3, ambas pacientes en la rama de TDM1. En cuanto a las pacientes que recibieron radioterapia hipofraccionada, tuvieron menor toxicidad cutánea de grado 2 o superior, y esto fue estadísticamente significativo. Y en cuanto a la neumonitis, fue rara, en el 1 o 0.9% en ambas ramas, ya sea TDM1 o trastuzumab paclitaxel, muy infrecuente. Y hubo solamente 2 pacientes que tuvieron fractura de costillas, uno que recibió TDM1 y la otra paciente había recibido el esquema paclitaxel semanal trastuzumab. En cuanto a los resultados de eficacia, hubo una favorable ventaja en seguridad libre de enfermedad invasiva a los 3 años, favoreciendo la rama de TDM1 por sobre paclitaxel más trastuzumab, con una diferencia estadísticamente significativa, y también hubo un mayor porcentaje de recurrencia locorregional, siempre baja, en la rama de trastuzumab paclitaxel del 4.4% versus 0.5% en la rama con TDM1. Las limitaciones de este estudio de fase 2 fueron que los detalles de la radioterapia no fueron especificados en el protocolo, las toxicidades no fueron prospectivamente recolectadas, fueron recolectadas en forma retrospectiva y eso puede estar sujeto a sesgos. Los resultados cosméticos tampoco se reportaron y el corto seguimiento limita los resultados de eficacia. Como conclusiones, los autores determinan que la radioterapia puede ser dada en forma concurrente, ya sea con TDM1 o con trastuzumab. Es poco frecuente la toxicidad cutánea, la neumonitis es rara, la radioterapia hipofraccionada es la opción de preferencia, aún con terapia sistémica concurrente. Y datos preliminares sugieren un excelente control local con el tratamiento concurrente y los investigadores hipotetizan que se podría plantear de escalar el tratamiento radiante en pacientes HER2 positivo de bajo riesgo dado la efectividad de la terapia sistémica anti-HER2. El segundo estudio fue, el estudio se llama RadioPARP, es un estudio de fase 1 que se realizó en el Instituto Madame Curie en París, Francia, y que determinó la toxicidad al año de la combinación del olaparib, que es un inhibidor de la PARP, concurrente con radioterapia en pacientes triples negativos. Todos conocemos que los tumores triples negativos no expresan el receptor estrogénico, progestágeno, por inmunohistoquímica, y que el HER2, ya sea por técnica de inmunohistoquímica o por una técnica de hibridización in situ, es negativa. Es alrededor del 15% de los cánceres de mama. De lejos es el subgrupo tumoral en cáncer de mama de peor pronóstico. En pacientes con enfermedad avanzada, la supervivencia global media es entre 15 y 18 meses, cuando los grupos
luminales y HER2 positivos hoy en día supera los 5 años de sobrevida global media. Y esta diapositiva es importante porque hay un 20% de tumores triples negativos que tiene BRCA mutado en línea germinal. Y está demostrado que los inhibidores de la PARP son efectivos en ese 20% de tumores triples negativos que tiene el BRCA mutado. También se conoce, y está en estudio, que hay un aproximadamente 25% de los pacientes triples negativos que se denominan BRCA-NES, donde tienen disfuncionante el mecanismo de reparación del DNA por recombinación homóloga, ya sea porque hay fenómenos epigenéticos que impiden la transcripción del BRCA1 y el BRCA2, o porque hay otros genes en la recombinación homóloga, como el ATR, ATM, CHEK2, PALK2, que intervienen en la recombinación homóloga y que están mutados. Existen cinco grandes mecanismos de reparación del DNA. Uno es el mecanismo de reparación del DNA, donde intervienen los BRCA, y que se activa cuando hay una rotura del ADN de doble cadena. Y el otro es el mecanismo por reparación de escisión de base, donde intervienen las enzimas PARP, que se activan cuando está rota una sola hebra del ADN. Y los inhibidores de la PARP demostraron eficacia en pacientes BRCA mutados. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen mutado el BRCA disfuncionante y tienen alteración de la recombinación homóloga. Y si le agregamos un fármaco inhibidor de la PARP, bloqueamos otro mecanismo de reparación del DNA y se produce lo que se llama letalidad sintética. La célula tumoral no puede reparar el ADN, entra en apoptosis y ese es el efecto terapéutico de los inhibidores de la PARP en pacientes BRCA mutados. Hoy en día, en cáncer de mama avanzada BRCA mutados, se demostró en enfermedad avanzada que utilizar olaparib, desprendido del estudio OlympiAD-B, o talazoparib del estudio en BRCA, demostró mayor eficacia en sobriedad libre de progresión comparado con un agente quimioterápico que haya elegido el médico. Y hoy en día, en la práctica clínica, utilizamos estos fármacos en enfermedad avanzada. Y recientemente, este año, se aprobó también el olaparib en enfermedad temprana como tratamiento adyuvante en pacientes BRCA mutados, porque se demostró una importante ventaja clínica en disminuir el riesgo de recurrencia y también en mortalidad, menor mortalidad, utilizando olaparib en pacientes operados en adyuvancia BRCA mutados. En el estudio RadioPARP sabemos que la toxicidad del olaparib combinada con la radioterapia locorregional es desconocida en tumores triples negativos. Un estudio unicéntrico donde los pacientes incluidos eran pacientes triples negativos que hacían quimioterapia neoadyuvante y no alcanzaban respuestas completas patológicas, o que eran irresecables luego de recibir quimioterapia neoadyuvante, o se podían incluir pacientes con enfermedad avanzada que tenían enfermedad metastásica controlada y se irradiaba el tumor primario. Como todo estudio fase 1, el olaparib se escaló en diferentes dosis, a 50, 100, 150, 200 miligramos 2 veces por día, y la radioterapia planificada era de 50 centigrades, con o sin boost o con o sin irradiar las áreas ganglionares. Este es el diseño del estudio. El objetivo primario de este estudio de fase 1 fue la toxicidad limitante de la dosis de olaparib al finalizar el tratamiento y a las 6 semanas de evaluación de la toxicidad. Las pacientes comenzaban con una semana de olaparib y luego se continuaban concurrentemente, en forma concomitante, con radioterapia en un periodo de 6 a 7 semanas. Los objetivos primarios eran la toxicidad limitante de la dosis, a las 6 semanas de evaluación de finalizada la radioterapia, y acá ven las toxicidades grado 3-4, ya sea cutáneas, hematológicas, gastrointestinales o otras, que determinaban la toxicidad limitante de la dosis, que no se alcanzó, y los objetivos secundarios fueron el perfil de toxicidad temprano-tardío, la eficacia clínica y la identificación de biomarcadores. Se incluyeron 24 pacientes con una edad media de 46 años. La amplia mayoría eran pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante y no alcanzaban respuestas completas patológicas.
el 70% de pacientes recibió radioterapia en áreas ganglionares. En cuanto a la toxicidad aguda, evaluada a las 6 semanas de finalizar la radioterapia, en general la toxicidad dérmica fue leve, solamente hubo 2 casos de toxicidad grado 2 por radiodermitis y un caso de dolor en la mama de grado 3, y hubo un 46% de pacientes que tuvieron linfopenia grado 3-4. Y la toxicidad al año, no hubo ninguna toxicidad grado 3 o mayor al año, y solamente un paciente tuvo una toxicidad grado 2 con dolor en la mama, fibrosis y deformidad. Los datos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad al año fueron muy buenos, y como discusión conclusiones, se determinó que la dosis recomendada para estudios de fase 2 y 3 con olaparib va a ser de 200 miligramos 2 veces por día, que la toxicidad aguda es leve, cutánea, y que hay que tener cuidado eventualmente con la linfopenia, que fue bastante prevalente de grado 3-4. Las toxicidades tardías en este pequeño grupo de pacientes fue mínima, y aparentemente la combinación de radioterapia con olaparib no incrementa la toxicidad tardía. Sin embargo, los autores plantean el reparo debido a la publicación en el 2018 de un estudio con beliparib, que es otro inhibidor de PARP, más radioterapia concurrente en carcinomas infiltrantes, donde tuvieron un 46% de toxicidades tardías a los 3 años. Así que recomiendan un mayor seguimiento de la concurrencia de inhibidores de PARP más radioterapia. Y eso es todo. Gracias. Alejo. Buenos días, Argentina. Ante todo, quiero dar las gracias al comité organizador y en especial a la doctora Vázquez por la invitación a presentar este abstract de ASTRO 2021, que además trata de un tema que me apasiona, que es la cardio-oncología aplicada al cáncer de mama. El trabajo se presentó por el doctor Seidan del Servicio de Radioterapia del Instituto Oncológico Lynn en Florida, que no declara conflictos de interés, como tampoco los declaro yo. Y soy muy afortunada porque el paper resultante de este trabajo ya ha sido publicado, por lo que tenemos un poquito más de información aparte de la proporcionada en el abstract. Aunque la radioterapia desempeña un papel muy importante en la supervivencia del cáncer de mama, distintos estudios publicados en los últimos años han demostrado un aumento del riesgo cardiovascular tras la radioterapia torácica, especialmente en pacientes que recibieron radioterapia sobre mama izquierda, las que tienen comorbilidades o riesgo cardiovascular basal, o en aquellas pacientes que reciben tratamientos cardiotóxicos sistémicos. Se ha estimado que el riesgo de sufrir eventos coronarios mayores es de un 7,4% por cada Gray recibido por el corazón, sin un aparente umbral de dosis por debajo del cual el riesgo se hace. En cuanto a los tratamientos sistémicos, sabemos que las pacientes HER2 positivas son generalmente tratadas con trastuzumab, tanto en el contexto adyuvante como preoperatorio. Es un anticuerpo monoclonal que antagoniza el dominio extracelular del HER2, disminuyendo las recidivas y aumentando la supervivencia global. Sabemos también que está asociado con mayor riesgo de cardiotoxicidad, que puede ser asintomática o sintomática, y que fundamentalmente se produce por disfunción de los cardiomiocitos. Se manifiesta principalmente en forma de disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero también en forma de insuficiencia cardíaca congestiva, incluso con un riesgo de fallo cardíaco del 2,4%. Y además un gran número de pacientes reciben también quimioterapia con antraciclinas, que también es un fármaco cardiotóxico per se. Y aquí entra la pregunta que nos interesa a todos y que ha motivado el estudio. ¿Qué pasa con las pacientes que además reciben radioterapia con técnicas modernas, además de Herceptin adyuvante? Para ello, qué mejor que utilizar la cohorte de pacientes incluidas en el ensayo ERA, publicado en el 2005 y que sentó las bases del uso del Herceptin adyuvante en las pacientes HER2 positivas. Era un ensayo clínico prospectivo, internacional, intergrupal, fase 3, que incluyó a 5.099 pacientes de todas las edades con cáncer de mama HER2 positivo entre el 2001 y el 2005. Todas las pacientes fueron operadas, recibieron al menos 4 ciclos de quimioterapia adyuvante y, si estaba indicado, radioterapia complementaria. Y tras ella se aleatorizaron a observación o Herceptin. El estudio que nos ocupa hoy es precisamente el análisis retrospectivo de las pacientes que recibieron Herceptin adyuvante y analizarlas desde el punto de vista cardio-oncológico en función de si habían recibido radioterapia del lado izquierdo, del lado derecho o no radioterapia. La monitorización cardíaca en los 3 grupos fue estricta e incluyó evaluaciones clínicas y mediciones objetivas de la FEBI mediante ecocardiografía o gammagrafía de adquisición múltiple con estudios basales,
cada 3 meses durante los 3 primeros años y luego anualmente hasta cumplir 11 años mínimo de seguimiento. En esta corte, 1.270 pacientes recibieron radioterapia en el lado izquierdo, 1.271 en el lado derecho y 780 no recibieron radioterapia. En general, los grupos estaban bien balanceados, tanto desde el punto de vista del tratamiento que recibieron como en cuanto al riesgo cardiovascular basal. Tan solo en comparación con el grupo que no recibió radioterapia, las pacientes que sí tenían un índice de masa corporal ligeramente superior, tumores más grandes y recibieron más quimio. Es decir, una situación a priori ligeramente más desfavorable desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Y aunque no se referencia en la tabla, al estar el paper ya publicado, sabemos que en el 90% de las pacientes que recibieron radioterapia bien balanceado entre los grupos, se utilizó fraccionamiento convencional. En cuanto a los resultados, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en cuanto a la frecuencia y el porcentaje de pacientes de cada grupo que desarrollaron un descenso de la FEBI. Tras ajustar en función de las variables basales, también se observó que los grupos que recibieron radioterapia tenían la misma probabilidad de disminución de la FEBI que el grupo sin radioterapia. Estos hallazgos también fueron superponibles para los eventos cardiovasculares mayores, en donde no observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, tampoco tras ajustar a las variables de base. Pero aquí es muy interesante que los eventos cardiovasculares mayores aumentaron en frecuencia de forma constante durante el periodo de seguimiento. Este aumento fue mayor en el grupo que recibió radioterapia del lado izquierdo comparado con radioterapia del lado derecho y ausencia de radioterapia, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Quizás pueda ser necesario aumentar el tiempo de seguimiento. En conclusión, en este análisis secundario del ERA, encontramos que la radioterapia no aumenta significativamente el riesgo de cardiotoxicidad en las pacientes tratadas con trastuzumab, ni en el descenso de la FEBI, mayoritariamente asintomática, ni en la probabilidad de eventos cardiovasculares. Y además, la frecuencia de estos últimos fue muy baja. Los avances tecnológicos en la planificación y administración de la radio dieron lugar a tasas más bajas de cardiotoxicidad comparadas con las referenciadas en la literatura, y además la cardiotoxicidad de la radioterapia en el entorno de los nuevos agentes HER2 como los TDM1 necesita una evaluación adicional. Muchas gracias del autor y muchas gracias de mi parte. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la mesa de discusión. Invitamos a la doctora Noblía, cirujana. Muy bien. Voy a comentar un poquito voy a hacer un resumen antes de cada trabajito para que recuerden en qué consiste cada uno y ahí vamos a desarrollar las preguntas. El abstract número 1 habla de la irradiación electiva de la cadena mamaria interna en pacientes con ganglios negativos. Es un resultado de un trabajo randomizado fase 3 de Corea del Sur. Bueno, ya sabemos que la irradiación de cadena mamaria interna es controversial y los trabajos que se remontan a los 90, el primer trabajo es Geneken de Francia, después el MA20 de Whelan de Canadá, el RTC 22922, no han podido demostrar un aumento significativo en la sobrevida. Se vio un discreto aumento en la sobrevida global en el trabajo de RTC 22922 de Portman, tal vez por la baja incidencia de quimioterapia que había entre los pacientes de este trabajo. Entonces, el interrogante es si con las nuevas drogas, con las drogas que actualmente se están aplicando a las pacientes, podemos lograr resultados. El interrogante es si el beneficio de la irradiación de la cadena mamaria interna es extrapolable a las pacientes que reciben drogas modernas. Y por eso mi pregunta a la doctora Sofía Sánchez, que agradezco su participación, muy buena tu exposición, y quería saber... Hola, ¿qué tal? Si con cirugía... Si considera suficiente la evidencia que tenemos hasta ahora para irradiar la cadena mamaria interna, si ustedes están irradiando cadena mamaria interna y si utilizan alguna técnica especial para proteger el área cardíaca, como por ejemplo el DIVH. Vale, bueno, pues a ver, en realidad ahora mismo no hay ningún estudio que demuestre con certeza un beneficio en supervivencia global al tratar la cadena mamaria interna. Los dos estudios que mencioné antes y que tú también has mencionado, el MA20 y el RTC 22922, es verdad que sí que tiene beneficio en supervivencia libre de enfermedad, pero claro, al tratar
las regiones ganglionares axilosupraclaviculares y también la mamaria interna. Entonces no podemos saber todo el beneficio que tiene el tratar la cadena mamaria interna. Por otro lado, las recaídas en esta zona son muy infrecuentes. Por ejemplo, en el estudio de la EORTC, que tiene 4.000 pacientes, las recaídas en esa zona solo son de un 0,8%. Sí que un estudio danés en 2015 con 3.000 pacientes tiene beneficio en supervivencia global al tratar la cadena mamaria interna en pacientes que tienen tumores de localización central y medial y en pacientes con más de 3 ganglios positivos. Pero este estudio elimina la posibilidad de aumentar la cardiotoxicidad porque solo se trata la mamaria interna en mamas derechas. El estudio francés de Emekin de 2013, este sí que de verdad es el que aleatoriza a recibir o no radioterapia en la cadena mamaria interna, y este estudio no obtiene beneficio en supervivencia global ni siquiera por subgrupos. Entonces, con todo esto sí que parece que hay una tendencia generalizada a obtener mejores resultados clínicos tratando la cadena mamaria interna, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo para tener afectada esta zona, como son los que tienen tumores de localización central o medial y también con mayor número de ganglios afectos. Por tanto, yo diría que hay que individualizar en cada paciente, hay que tener en cuenta todas estas características del tumor, también características del paciente, si tiene comorbilidades, si tiene afecciones pulmonares o cardíacas, tratamientos que reciba, por ejemplo, si ha recibido antraciclinas, así como las técnicas de radioterapia de las que disponemos en cada centro y que nos permitan reducir esa toxicidad extra que aporta incluir la cadena mamaria interna en el campo de la radioterapia. Perfecto, muy claro. Bueno, doctora Noblía, dentro de la estadificación prequirúrgica, ¿ustedes incluyen algún estudio, ecografía, tomografía, resonancia, PET? Absolutamente no. Tengo que ser franca. Las pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales nosotros no pedimos estudios de estadificación. Sabemos que la cadena mamaria interna está dentro del TNM, pero nadie la estudia. Discúlpenme si no están de acuerdo, pero en realidad nadie estudia cadena mamaria interna. No, es muy interesante lo que decís, Cristina. Sí, la encontramos de casualidad. ¿Cuándo la encontramos? Por ejemplo, cuando hacemos un PET, que en cáncer de mama a veces lo hacemos, no como en todos los cánceres, en tumores avanzados. Yo cuando estaba en el ROFO hicimos un trabajo de PET-CT y encontramos un cambio de estadificación del 5%, porque encontramos metástasis en cadena mamaria interna. ¿Sirve como pronóstico? Sabemos que tampoco sirve. Eso fue demostrado por Veronesi en un estudio que hizo de 1.500 pacientes, a las cuales a una le hizo una mastectomía, a una rama le hacía mastectomía radical y a otra rama mastectomía radical con vaciamiento de la cadena mamaria interna. A 30 años no hubo beneficio y sí podemos discutir el tratamiento. Quiero contarles una experiencia que hicimos en el ROFO cuando empezamos a hacer ganglio centinela. Operamos 42 pacientes, T1, T2, con ganglio positivo o negativo, a los cuales les hicimos la exploración quirúrgica de la cadena mamaria interna, migrada o no al radioisótopo. De estas 42 pacientes, una paciente tuvo metástasis en la cadena mamaria interna y no metástasis en los ganglios axilares, y 3 pacientes tuvieron metástasis en los ganglios axilares y en cadena mamaria interna. O sea que nos cambió el estadio en el 10% de los casos, ¿sí? Pero eso fue cuando lo fuimos a estudiar, porque en realidad no la estudiamos. Si vos me preguntás cuál es el método que creo que mejor ve las metástasis en cadena mamaria interna, es la tomografía, ¿sí? El PET también es muy bueno, pero el poder de resolución es bajo, entonces tendríamos que tener metástasis mayores a 1 centímetro. Y si ustedes ven una imagen sospechosa en algún estudio de imágenes, ¿qué conducta adoptan? ¿Hacen una punción guiada por TAC? No, ¿sabés por qué no hacemos una punción? Porque el impacto de una punción en un ganglio en cadena mamaria interna sobre el tratamiento adyuvante va a ser bajo. En general los tratamientos nosotros los hacemos basados sabemos todos, en la biología del tumor, pero cuando tenemos una migración, por ejemplo, de la cadena mamaria interna, cuando hacemos una linfografía radioisotópica, que a veces se ve hasta un 10-15%, nosotros en el ROFO hicimos un trabajo también de migración del radioisótopo, el tecnesio 99, cuando íbamos a buscar el ganglio centinela, y cuando se hacía en forma profunda, un 20% de las pacientes migraban a cadena mamaria interna. Para resumir, si nosotros tenemos una imagen que nos dice que hay una metástasis o una probable metástasis en cadena mamaria interna,
Lo discutimos siempre, nosotros tenemos un Ateneo multidisciplinario, quiero aclarar, como todas las unidades de mastología, en el Otamendi estoy trabajando yo ahora, en el ROFO ya me jubilé. La radioterapeuta es la doctora Luisa Rafailovici, presentamos a la paciente y en general, cuando hay una posibilidad de metástasis en cadena mamaria interna, la irradiamos. Bueno, perfecto, clarísimo. ¿Y cuáles serían los cuadrantes que tienen más incidencia de metástasis en cadena mamaria interna? El que tiene más incidencia es el cuadrante inferior interno, pero el cuadrante... Los centrales, por ejemplo, los acá centrales, sí, centrales, pero los que mayores tienen incidencia son los de cuadrante inferior interno. Hay que aclarar que los cuadrantes externos también pueden migrar a cadena mamaria interna. Es más, si vos tenés, bueno, ustedes lo saben más que yo, tenés una paciente con una axila muy positiva, con muchos ganglios positivos, un tumor en región central o también en región externa, pero con muchos ganglios positivos, y esa paciente hay que discutirla a ver si irradiamos o no cadena mamaria interna. Perfecto. Sí, porque el trabajo coreano demostró la diferencia en tumores centrales y mediales. Bueno, pasamos al otro trabajo en cuestión de... una última pregunta. Si en ausencia de tecnología avanzada, esta es una pregunta para los radioterapeutas, para todos, si en ausencia de tecnología avanzada, descartarían la irradiación de cadena mamaria interna. También pregunta para las doctoras de España. Hola, Ana. Buen día. Buen día, Verónica. O sea, nosotros acá en Argentina tenemos algún problema con la tecnología, no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, por lo cual muchas veces descartamos la irradiación de cadena mamaria interna, aunque esté indicada, para evitar el costo de la cardiotoxicidad. Entonces, ¿ustedes utilizan algún método especial? ¿El DIVH lo están usando para pacientes? Sí, nosotros en nuestro hospital tenemos la suerte de contar con DIVH, entonces nosotros lo utilizamos en mamas izquierdas siempre, haya que tratar regiones ganglionares o no. ¿Siempre? ¿En todas las mamas izquierdas? Sí, siempre, a ver, paciente de 85 años que no es capaz de aguantar la respiración, pues ahí no, pero siempre una paciente fit que consiga aguantarnos en inspiración forzada unos 20 segundos, sí que se lo ofrecemos a todas las mamas izquierdas. Y luego, ya sabéis que, vamos, en la mama izquierda se ha visto un claro beneficio dosimétrico en pulmón izquierdo y sobre todo en corazón. En corazón la dosis media puede bajar entre un 20 y un 70%, entonces sí que lo usamos. Y luego en la mama derecha hay pocos estudios y la mayoría tienen pocos pacientes. Yo creo que el estudio que más pacientes tiene son 54, publicado en 2021. Lo que hace es planificar en inspiración forzada y también en respiración libre. Y ahí lo que encuentran es, por ejemplo, en pulmón derecho consiguen bajar la dosis media 3,5 Grays y el V20 un 10%. Y también mejoran en hígado. Entonces, bueno, pues nosotros cuando es mama derecha y tenemos que radiar la cadena mamaria interna, pues también lo contemplamos por la mejoría dosimétrica tanto en pulmón derecho como en hígado, y sobre todo en aquellos pacientes en los que no se cumplen las restricciones que hemos puesto en los órganos de riesgo. Ahí siempre intentamos DIVH y suele mejorar. Bueno, muchas gracias. Pasamos al trabajo siguiente, el abstract 2. ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí. Cuando hacemos DIVH hacemos dos tomografías, dos planificaciones tomográficas, con respiración normal y en inspiración. ¿Sí? Porque a veces nos encontramos, sobre todo cuando hay que irradiar áreas ganglionares y cadena mamaria interna, que en realidad el plan, la dosimetría, la homogeneidad de dosis no nos queda bien con el DIVH. No sé si ustedes también tienen este inconveniente. Hay veces que la verdad que queda mejor con respiración normal que con DIVH, la distribución de dosis. Nosotros también hacemos TAC en respiración libre y con DIVH para compararlos. Generalmente queda mejor el DIVH, pero sí que hay pacientes que no se ve mucha diferencia, sobre todo porque por su anatomía pues su corazón no se aleja mucho de la mama o porque no cogen demasiado aire. Siempre intentamos que la diferencia entre respiración normal e inspiración forzada por lo menos sea de 1 centímetro, ¿no? Pero sí que nosotros lo comprobamos también con el TAC normal. Suele quedar mejor el DIVH, pero sí hacemos los dos TACs, por si acaso. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias por interiorizarnos acerca del DIVH. El trial randomizado, el abstract 2 trata sobre el trial randomizado fase 3 de hipofraccionamiento en todo el volumen mamario, luego de cirugía conservadora, es un trabajo de la Mayo Clinic. Y según demostraron los estudios de UCA, el Fast Forward,
publicados en Lancet del 2020, la recurrencia local a 5 años con 26 grays en 5 fracciones no es inferior a un tratamiento de hipofraccionamiento moderado. Entre 2018 y 2020 se reclutaron 107 pacientes en cada rama. Una rama hizo hipofraccionamiento moderado de 40 grays en 15 fracciones y la otra rama hizo un 5x5, 5 grays en 5 días. Las características de las pacientes eran generalmente pacientes de buen pronóstico, la mayoría receptores positivos, grado 1 y 2. Y las preguntas a Vanessa. ¿Cuáles serían las pacientes aptas para la indicación de un esquema ultra hipofraccionado? Bueno, buena pregunta, pero en realidad esto fue lo que se planteó un poco cuando empezamos a hipofraccionar en forma moderada era ¿para quién son? Siempre hablando de whole breast, ¿no? En realidad los hipofraccionamientos a la mama completa son prácticamente para todas las pacientes. Esa es la disquisición con la radioterapia parcial. En este trabajo incluyeron, que hace un poquito de ruido quizás, porque no irradiaron áreas ganglionares, es pacientes T1, T3, N0, N1. Si empezamos es temprano, hasta ahí si conjugamos un paciente T3, N1. En principio sería para todas las pacientes. De hecho, una de las preguntas que quedan abiertas hacia el final es qué pasa si es lo mismo las biologías desfavorecedoras, si es un triple negativo. Y lo que aprendimos, el trabajo que más seguimiento tuvo de hipofraccionamiento moderado es el trabajo de Timothy Whelan, que lo que hizo era 42 grays aprox en 16 fracciones y se vio en los tumores grado 3 triplicada la recaída locorregional y eso está relacionado, se lo relacionó al BOOST, ¿sí? y lo habían omitido en el trabajo. Creo que ya todos aprendimos de eso y hay que seleccionar bien a los pacientes y en los esquemas ultra acelerados ya está contemplado, ya se tomó el aprendizaje de más de 13 años, deben ser aproximadamente de seguimiento o más, de hacer el BOOST concomitante, ¿sí? Pero podría aplicarse básicamente a la gran mayoría de las pacientes. ¿Y el BOOST simultáneo integrado se aplica solamente a pacientes de riesgo o a todas las pacientes? Bueno, si bien sabemos que el BOOST tiene un grado de evidencia alto, hoy por hoy sabemos que no lo podemos omitir ni en pacientes premenopáusicas, o sea, como punto de corte se toman los 50 años, pero tiene que ver con el estatus menopáusico y con el grado 3. Y biologías desfavorecedoras. No se puede omitir en esos casos. El resto es conversable. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Hay una pregunta a las doctoras de España. Ustedes tienen amplia experiencia en ultra hipofraccionamiento. ¿Utilizan alguna técnica especial o podemos hacerla con una 3D? Buenas. La verdad es que mientras cumplas las restricciones de los órganos de riesgo y consigas una buena homogeneidad en la distribución de la dosis, en principio sería perfectamente aceptable hacerlo con un tratamiento, por ejemplo, de radioterapia conformada, fill-in-fill, con campos integrados. No habría ningún tipo de problema, no es necesario utilizar ninguna técnica especial. Y sí que es cierto que, lógicamente, si dispones de técnicas de DIVH para las mamas izquierdas, siempre es algo que puedes aportar. Pero realmente, si cumples las restricciones de órganos de riesgo y tienes una buena conformación, no habría mayor problema. Con respecto a pacientes nosotros no tenemos... Sí. No, con respecto a pacientes... Nosotros no tenemos aumentada toxicidad. Sí, usted en el protocolo, en el Fast Forward, no se utilizaba quimioterapia. O sea, no se aplicaba en pacientes que habían recibido quimioterapia. ¿Ustedes qué conducta adoptan con una paciente que ha recibido quimioterapia? ¿Le indican Fast Forward? Nosotros lo que hemos retirado del protocolo, o sea, lo que directamente no incluimos es a pacientes que hayan llevado neoadyuvancia. Pero sí quimioterapia previa. Pero quimioterapia posoperatoria, posoperatoria, sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, queda claro. Tampoco hemos visto incrementos de toxicidad en las pacientes que han recibido quimioterapia adyuvante. Perfecto. Vamos con el abstract número 3. Es un trabajo multicéntrico fase 2 de esquemas de fraccionamiento para PBI de una vez por día. Es un trabajo de Canadá. Bueno, estudios previos demostraron que la PBI con radioterapia externa 3D o IMRT tiene mejores resultados cuando se aplican una sola fracción diaria, no el hiperfraccionado, con un intervalo de 5 o 6 horas, que ha tenido un
peor resultado cosmético. Entonces, en este trial se reclutaron 281 pacientes mayores de 50 años, axila negativa, con carcinoma ductal invasor o in situ, menores de 3 centímetros, tratadas con cirugía conservadora. La técnica de tratamiento fue 3 a 5 campos no coplanares con 3D e IMRT y realizaron en una rama 27,5 Gray y en el otro 30 Grays durante 5 a 8 días. El seguimiento medio fue de 3 años y el resultado cosmético fue aceptable y se prefiere el esquema de 27,5 Grays. Las preguntas a Vanessa. ¿Cuál es tu experiencia en APBI? Nosotros actualmente en el servicio de mebaterapia Hospital Italiano lo que estamos haciendo, bueno, el grupo favorecedor de pacientes que ya todos conocemos, estadios iniciales, axilas negativas, mayores de 50 años, bueno, todos los criterios que conocemos de que son los pacientes suitable y los pacientes que pueden realizarlo. Estamos haciendo radioterapia intraoperatoria, la IORT, parecido al esquema que se desarrolló en Milán, con una fracción de 20 Grays. Obviamente es fracción única, y en el caso de que en el diferido venga algún que ha pasado alguna vez remotamente, axila positivo, que tenga alguna indicación o alguna sorpresa, alguna biología, algo que no nos guste, se toma como busto anticipado y se trata la mama en forma convencional, a dosis completa. Y por convencional me refiero a hipofraccionamiento moderado, ¿no? Perfecto. Doctora Noblía, en estos tratamientos de APBI es necesaria la colocación de clips. Y nosotros vemos en nuestro medio que no todos los cirujanos colocan clips. ¿Cuál es la dificultad para la colocación de clips? Nosotros no tenemos ninguna porque siempre colocamos clips. A ver, pero lo vemos en nuestro medio, se ve frecuentemente. Es muy fácil. El cirujano tiene que pedirle a la instrumentadora que les dé los clips de titanio que se utilizan para coagular, para hacer hemostasia en vasitos, y es una cosa sumamente sencilla. Colocás los 4 clips, siempre colocamos clips. ¿Por qué? Porque... ¿Y cómo se colocan los clips? ¿Cómo los interpretamos? En los márgenes, o sea, vos cuando haces la tumorectomía con margen, en los bordes de esa tumorectomía colocamos superior, inferior, externo e interno. Colocamos 4 clips. ¿Por qué los colocamos? Fundamentalmente porque hoy en día hacemos técnicas de oncoplastia. Entonces, probablemente donde vos tengas la cicatriz no es donde estaba el tumor. Entonces es fundamental para los radioterapeutas tener los clips. Sí, quería decir algo. Perdón. Justamente para hacer el bus, ¿no? Eso, sí. Para eso necesitamos el clip. Pero yo, todos los mastólogos que conozco colocan clips. Por eso me extraña tu pregunta. No, yo creo que, no sé la experiencia del resto, pero no todos... Hola. No, nosotros los pacientes que recibimos, yo trato muchas mamas derivadas por cirujanos de diversos centros, y la colocación del clips no es frecuente. No es frecuente. No sé si alguien opina diferente. Acá en el medio no es frecuente. Quería comentar así súper breve. Nosotros hicimos con la doctora Karina Pesuna, que es del servicio de imagenología mamaria del Hospital Italiano, por toda esta reticencia, ¿no?, de los clips, porque antiguamente se usaba mucho la cicatriz, los estudios preoperatorios, pero como bien dice la doctora, con las técnicas de oncoplastia, las incisiones periareolares, o sea, te queda en cualquier lado. Y es totalmente un mito que hay que erradicar. Es muy sencillo colocarlos, o sea, de hacer la práctica en quirófano. Los hemos estudiado en el tiempo, en el momento. Los clips, la migración es despreciable. Los clips no migran, el costo es también bajísimo. Con lo cual es todo un mito. Los clips deben colocarse. Sin clips no hay boost, y sin clips menos que menos podemos pensar en APBI con técnicas de radioterapia externa, obvio. Y una pregunta que yo me hago. Las pacientes fit para Fast Forward también son fit para APBI, o sea, tienen criterios de inclusión bastante similares. Entonces, Vanessa, ¿cómo se seleccionarían las pacientes para uno u otro esquema? ¿Tenés algún criterio de selección? ¿Por qué haríamos APBI? Esa es la pregunta. ¿Por qué haríamos APBI en una paciente? ¿En qué situaciones especiales? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que, aunque parezca naif, es polémica, porque tenemos 2 tratamientos de 5 días, sí. Entonces se solapan
claramente las pacientes de APBI son pacientes con un perfil mucho más favorable porque tienen que cumplir con todos los criterios para irradiación parcial de la mama, y las pacientes de hipofraccionamiento es un criterio de selección muchísimo más amplio. Ahí yo creo que es donde se abren las aguas. Pero todo tiene sus pros y sus contras, porque hacer irradiación parcial de la mama implica contar con cierto equipo, como mínimo, aunque sean los trabajos que se explicaron 3D o MRT, con sistemas de traqueo, salvo el que es muy interesante, que sugiero chusmear, de la doctora Silvia Formenti de NYU, que coloca a las pacientes en decúbito ventral y con eso, con la camilla huecada, y anula los movimientos respiratorios y simplifica mucho y la hace una técnica más accesible en todo sentido. Si lo llevamos al contexto de donde nosotros vivimos, no solamente es si las pacientes cumplen con los criterios, sino que es una técnica mucho más compleja, y lo otro es mucho más universal. Pero es cierto que se solapan, y que si tenés que hacer un ultra acelerado, whole breast no supone ni siquiera tampoco curva de aprendizaje. ¿Sí? Es más universal. No, quería, por ejemplo, la PBI podría ser usada cuando tenemos una mama contralateral con prótesis voluminosa y no podemos irradiar correctamente con tangenciales la mama, entonces tal vez la PBI podría venir a resolver este conflicto, ¿no? ¿Qué me ocurre? Sí, siempre y cuando la paciente cumpla los criterios de inclusión para una PBI, sí, seguro. Y con respecto a, también se me ocurre otra indicación que podría ser una reirradiación tras segunda cirugía conservadora. Muchas veces nos están llegando pacientes que han recibido tratamiento conservador de inicio, cirugía, radioterapia, posteriormente una recaída, la reoperan en forma conservadora y la derivan a irradiar el cuadrante exclusivamente donde tuvo la recaída. Lo vemos muy frecuentemente. Y quería saber la opinión de la doctora Noblía. Primero, todos saben que el gold standard de una recidiva mamaria es la mastectomía, sí. pero hoy en día estamos reoperando pacientes con recidivas tardías y les estamos haciendo cirugía conservadora. Pero antes de decidir una cirugía conservadora, nosotros, como dije, vamos a comité interdisciplinario, pero fundamentalmente yo la mando al lugar donde se irradió. Entonces, que la radioterapeuta me diga si esa paciente se puede volver a irradiar. Perfecto. Y fundamentalmente veo la piel, porque hay pacientes, por ejemplo, que quedan con radioepitelitis, a esas pacientes no le haría una cirugía conservadora de vuelta, pero si la radioterapeuta me dice, mira Cristina, yo la puedo volver a irradiar, que la va a irradiar con una radioterapia parcial, no toda la mama. Por supuesto. Tal vez no acelerada, ¿no? Exacto. Porque creo que la reirradiación no... Ustedes... Nosotros... Perdón, estamos con problemas de tiempo. Ustedes lo que hacen es radioterapia externa o IMRT. Sí, hacemos una parcial, sí. Pero a dosis estándar. No hacemos... Pero sí, la indicamos, pero siempre viendo cómo está la piel y qué dosis recibió y qué tipo de radioterapia recibió, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con los trabajos del doctor Korbenfeld. Resultados del tratamiento local y toxicidad de la TEMP Trial, Jennifer Bello en Estados Unidos, fase 2 randomizado de adyuvancia con TDM1 versus paclitaxel trastuzumab en mujeres con cáncer de mama inicial, estadio 1, HER2 positivas. Bueno, les describo brevemente el trabajo, 500 pacientes, como dije, estadios iniciales, tratamientos hicieron normo hipofraccionado con boost, y con un seguimiento medio de 3,9 años se concluyó que la radioterapia puede ser realizada concurrente con TDM1 con trastuzumab, y las pacientes con tratamiento hipofraccionado parece que tuvieron mejor tolerancia al tratamiento. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad y recurrencia local a 3 años, pareciera que hay un beneficio en la rama que realizó TDM1. Pregunta al doctor Korbenfeld. Algunas publicaciones reportan algún incremento, por ejemplo, los trabajos en el Emilia se vio que en radiocirugía en metástasis cerebrales de cáncer de mama, la concurrencia de TDM1 con radioterapia, en realidad con radiocirugía, generó mayor radionecrosis y edema. Bueno, esto no es una radiocirugía, pero queremos saber su opinión, si indicaría en forma segura el TDM1 concomitante con la radioterapia. Si existe suficiente evidencia como para recomendar el tratamiento. Sí. En primer lugar, quiero aclarar, que no lo comenté, que el estudio ATEMP fue un estudio negativo. El objetivo de este estudio tenía dos objetivos primarios. Uno era eficacia, donde sí se mostró que el TDM1
era estadísticamente más eficaz en disminuir el riesgo de recurrencia que el paclitaxel más trastuzumab, pero en cuanto a toxicidad, si bien, como comenté, la toxicidad local fue similar, la rama con TDM1 tuvo una mayor tasa de discontinuación, básicamente por hepatotoxicidad, 17% versus 8% con paclitaxel más trastuzumab. Por lo tanto, las entidades regulatorias, dada la mayor toxicidad sistémica del TDM1, no aprobaron en la indicación de adyuvancia. Sí sigue vigente la indicación de adyuvancia en pacientes que no alcanzaron respuestas completas patológicas luego de la neoadyuvancia. Esa indicación sí sigue vigente, pero la indicación de cirugía y adyuvancia comparado con nuestro estándar en pacientes de bajo riesgo, que es pacli trastuzumab, no está aprobado. A mí me preocupa el último párrafo de la conclusión de la doctora Jennifer Bellon, que dice que ante las nuevas drogas podría minimizar la radioterapia. No entiendo bien eso de minimizar, de escalar la radioterapia, porque post cirugía conservadora no podemos descalar la radioterapia. ¿Qué opina al respecto? Bueno, hay los cirujanos, sobre todo en la enfermedad HER2 positiva, están en parte muy preocupados, y por ahí los radioterapeutas en el futuro también. Hoy en día, pacientes con un tumor HER2 positivo de 2 centímetros hacen tratamiento sistémico, y eso es estándar. Y la amplia mayoría alcanza respuestas completas patológicas, que tienen un pronóstico a largo plazo excelente. Si bien no es sinónimo de curación, al menos el 90% está libre de enfermedad a largo plazo. Entonces, la pregunta es, estos pacientes que alcanzaron respuestas completas patológicas con tratamiento sistémico, ¿merecen cirugía? ¿Merecen un tratamiento local extra? Y claro, eso, pero estas pacientes son estadios iniciales. Sí, eso está en estudio, Entonces, es una hipótesis. Claro, estadios iniciales normalmente no hacen adyuvancia. No, seguramente. Entonces, por eso me preocupa que la doctora Bellon diga Habría que esto. preguntarle a ella. Por eso, ¿qué es minimizar la radioterapia en una cirugía conservadora, donde sí o sí tiene que ser radioterapia? Aparte son estadios iniciales que no llevan áreas ganglionares. En realidad, perdón, el descalamiento de la neoadyuvancia con los HER2 y a dónde va, si bien hay estadios iniciales que pueden tener axila inicialmente comprometida, y la discusión del descalamiento en los tratamientos viene por si hay respuesta patológica completa en pacientes a las que nosotros, porque nosotros en la neoadyuvancia habitualmente la indicación de RNI, de irradiación selectiva, era en el preoperatorio, el tamaño ganglionar, o sea, el T, el N, y en base a eso en comités ya definíamos que la paciente iba a hacer radioterapia adyuvante, ¿sí? Y lo mismo con los triples negativos. El tema que se plantea y que se vuelve más interesante es discernir biológicamente a las pacientes entre las luminales, las HER2 y las triples negativos, hacer la neoadyuvancia en pacientes axila positiva, si tienen una respuesta patológica completa, o si no la tienen, y en base a la biopsia del ganglio centinela, decidir si hacemos una radioterapia whole breast cuando conservamos en temprano, o si vamos a irradiar áreas ganglionares. Y creo que lo que es interesantísimo en la radioterapia, que estamos transicionando ahora y que todavía no tenemos estudio, es qué va a pasar con las pacientes que inicialmente nosotros les hubiéramos tratado áreas ganglionares selectivas y que tienen una respuesta patológica completa. ¿Qué hacemos? ¿Las irradiamos extendidamente o irradiamos simplemente el volumen mamario? Va a ser hermoso, el cáncer de mama es heterogéneo y creo que vamos a empezar a jugar cada vez más en lo que es la medicina de precisión. Y todas estas moléculas nuevas, TDM1, laparipto, estas cosas vienen a cambiar un montón de cosas de cómo las conocíamos antes. Sí, igual los trabajos ongoing, el SABP 51, el Alliance, van a resolver algunas de estas cuestiones, pero cuando se terminen esos trabajos van a aparecer drogas nuevas y vamos a estar en la misma. Porque el problema es ese, van apareciendo drogas nuevas, entonces los trabajos ya quedan con drogas obsoletas, entonces que ya fueron reemplazadas por nuevas, y desconocemos los resultados siempre, estamos como con, ¿no?
Perdón, una aclaración. Por ahora Me están apurando, perdón. Seguimos operando a todas las pacientes posneo, Sí. por ahora. No, pero igualmente el trabajo se refería a pacientes de estadios iniciales, con lo cual no hay quimioterapia adjuvante en este trabajo. Estoy hablando por lo que dijo él. Sí, bueno, sigamos, ahora sí, vamos al trabajo de RadioPARP, que es un fase 1. Ay, pero el último. Déjeme, por favor, terminar. Fase 1 evalúa la PARIP con radioterapia para cáncer de mama triple negativo, es un estudio del Institut Curie de París. Y el Trial RadioPARP es un trabajo monocéntrico, bueno, que evalúa la PARIP concomitante con radioterapia en pacientes triple negativos, con BRCA1 y 2 mutados en primera línea germinal. Doctor Korbenfeld, con los datos de seguridad presentados en el estudio RadioPARP, ¿objetaría el tratamiento concurrente con olaparib y radioterapia mamaria más menos áreas ganglionares? Todas mías muy precoz, un estudio de fase 1. Yo esperaría estudios con mayor volumen de pacientes para tener la mayor seguridad y hay que demostrar la eficacia si los inhibidores de la PARP pueden funcionar como radiosensibilizantes. Perfecto. Eso está en estudio. Bueno, y una última pregunta para la doctora Ana Díaz Gabela, perdón que las tengo ahí, pero estamos mal de tiempo. Quería saber si con el TDM1 hay un aumento en la incidencia de cardiotoxicidad, Ana. Pues la verdad es que esa es una pregunta que nos estamos haciendo ahora, porque sí que es cierto que a nivel de clasificación de fármacos se considera un fármaco del grupo 2 desde el punto de vista de la cardiotoxicidad, fármacos que tienen una toxicidad cardíaca reversible, no dosis dependiente, y está en el mismo grupo que el trastuzumab y que el pertuzumab. Los estudios que yo he podido ir viendo en los últimos tiempos, que he ido revisando, también cuando se aprobó aquí en España por la Agencia Española del Medicamento, parece que el perfil de toxicidad de los pacientes que reciben tratamientos con TDM1, pues la cardiotoxicidad es similar al trastuzumab y pertuzumab, pero no tenemos mucha evidencia acerca de lo que ocurre en combinación con radioterapia en cuanto a aspectos de cardiotoxicidad. Perfecto. Hoy por hoy estamos bastante verdes en eso. Y con respecto a la práctica clínica, ¿ustedes contornean subestructuras cardíacas, la coronaria descendente anterior izquierda, o consideran la dosis media cardíaca como un parámetro de cardiotoxicidad? Pues hoy por hoy consideramos la dosis media cardíaca porque al final es un poco el parámetro sobre el que tenemos mayor evidencia, ya desde los estudios de Darby, en mama y de Van Niven en linfomas. Pero sí que es cierto que sabemos, y sobre todo desde Van der Bogart, con la importancia que se le da a la dosis que recibe el ventrículo izquierdo, y el saber que cualquier dosis sobre los vasos coronarios puede aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica, pues sí que es cierto que probablemente en el caso de la mama vayamos tendiendo más a darle más importancia a la dosis que reciben las subestructuras. Nosotros hoy por hoy no contorneamos esas subestructuras porque, como todos sabemos, carga asistencial, tampoco tenemos unos constraints, unas restricciones de dosis validadas que nos permitan también el decir, bueno, pues a partir de aquí paramos. Pero sí que es cierto que vamos a poner en marcha en los próximos meses, y esto estamos bastante ilusionados, un software de autocontorneo basado en inteligencia artificial que sí que probablemente nos permita contornear de forma automática las subestructuras cardíacas y además recoger nuestros propios resultados en ese sentido. Pero hoy por hoy no estamos en ello. Bueno, chicas, muy agradecida, doctoras, Sofía, Ana, excelente su participación, les agradezco al público la paciencia y le agradezco, bueno, a los invitados, a la doctora Vanessa, y bueno, damos por finalizada la mesa.